Hola, hola, bendiciones. Hay dos cosas aquí que yo distingo personalmente. Número uno es el evento. Hay dos eventos aquí que uno debe de pensar como cubano. Uno es el evento del derrocamiento de la dictadura. Ese es un evento. Ese es un momento muy importante, importantísimo. Quizás uno de los eventos más importantes en la historia de Cuba. Pero ese evento es fácil, es relativamente fácil. Porque eso depende de dos cosas, dos factores. Número uno, que exista un poder con la motivación para derrocar a la dictadura y que tenga los medios para derrocar la dictadura. Cuando digo un poder, no me refiero necesariamente, obviamente, a un agente externo al pueblo o de la jurisdicción geográfica del país. Puede ser el mismo pueblo, es un agente. Si el pueblo tiene el interés, tiene la motivación para hacerlo, es lo mismo. Y tiene los medios, bien lo puede hacer. El pueblo de Cuba tiene la motivación, pero no tiene los medios para hacerlo. Las administraciones americanas, pues obviamente han tenido los medios para hacerlo, pero generalmente no han tenido la voluntad política para hacerlo. No han querido lidiar con el caso de Cuba de la manera suficiente como para derrocar la dictadura. Pero eso es un momento en la historia. Hay otro momento aquí que yo no veo, que a veces se le presta atención, y es el día después. Ese es el gran día, ese es el día temido. Ese es el día de los imponderables, es el día de las sorpresas, es el día también de las decepciones. Porque derrocar una dictadura solamente es un comienzo. Nacer en este mundo es un comienzo. Ahora, ¿cómo se vive? ¿Cómo nos alimentamos? ¿Cómo nos cuidamos? Ya eso son otros 5 pesos. Entonces yo personalmente no veo que el pueblo cubano esté preparado para ser nación. Una nación libre y soberana. No me refiero a una nación libre y soberana solamente, pero una nación democrática. Una nación en la cual los ciudadanos, los cubanos, se sientan orgullosos y quieran vivir en ella. Yo no veo que el pueblo cubano está preparado para dar ese paso. Y les voy a decir por qué. Porque no estamos preparados, no tenemos experiencia. Los cubanos que han vivido en Cuba, que han nacido y que se han educado en Cuba, no tienen experiencia en vivir en democracia. Y he aquí uno de los grandes logros de la revolución, es precisamente convertir al cubano en no apto para vivir en un ambiente democrático. Es cierto que el cubano cuando llega a las democracias aprende a vivir en democracia, pero eso es una democracia preexistente al cual él o ella se están plug in, se están uniendo. Y entendemos y aprendemos los valores y las tradiciones donde esa mainstream culture, donde esa cultura imperante, donde esa cultura dominante ya tiene las instituciones, etcétera. Entonces el cubano aprende y se une a lo que ya ha estado funcionando por cientos de años, a lo que otros han creado. El escenario en Cuba es si el cubano es capaz de por sí mismo crear esas mismas instituciones y mantenerlas. El cubano no tiene experiencia en vida democrática. No hay instituciones en Cuba. No hay ni tan siquiera una noción de una prensa libre. No hay una noción de instituciones, no hay separación de poderes. Aún más todavía más grave, no hay respeto por la opinión que se diferencia de mi opinión. No me refiero a mí personalmente, pero usándome como un ejemplo. Porque la manera que el régimen le ha enseñado a los cubanos que se hace política y la única manera que ellos han aprendido, el cual yo aprendí cuando niño también, es por medio de la imposición y el terrorismo de Estado. Es por medio de
denostar, de atacar a las personas y no a las ideas. El ambiente político en Cuba, al cual los cubanos están adaptados a funcionar, es un ambiente de cero tolerancia política y de cero tolerancia a las ideas que divergen de las ideas de una persona. Entonces el gobierno, la revolución ha tenido un éxito tremendo, entre otras cosas, precisamente en inocular en la mente y en el corazón del cubano el totalitarismo. De tal manera que de por sí solo no puedan jamás funcionar como naciones libres y democráticas. Los venezolanos tienen otra escuela porque ellos sí tienen una noción de una tradición democrática. Ellos conocen las instituciones, cómo funcionan, la separación de poderes, la prensa libre. El cubano no tiene ni noción de estas cosas. Y esto es una realidad social en Cuba. Es un reto grandísimo en Cuba. Entonces, una de las cosas que yo noto es que el gobierno insiste en mantener esa mentalidad en el cubano. Una mentalidad no democrática. Forma parte de su proyecto, forma parte del daño antropológico para que el cubano no pueda de por sí solo crear una democracia y mantenerla y subsistir. Para que no pueda. ¿Cuál es la prueba de esto? Bueno, imagínense que muchas de las personas que están en contra del totalitarismo, en contra de la dictadura, en contra del comunismo, muchas veces yo veo que se manifiestan de la misma manera, de manera intolerante, de manera irrespetuosa. Muchas veces yo veo en línea cómo es que una persona que yo y esa persona estamos del mismo acuerdo en las ideas que tenemos. Pero la manera que se entregan, la manera que se comunica, la manera que se comparten esas ideas, no son iguales muchas veces. Hay cubanos que recurren a la falta de respeto, recurren al insulto, recurren al ataque personal, porque se les ha enseñado que esa es la manera apropiada de defender una idea, es atacando a una persona. Y no me malinterprete, hay momentos que los problemas son las personas y hay momentos que hay que atacar a las personas porque las personas son realmente los que están creando el problema y no estoy exonerando a nadie. Pero hay una diferencia cuando una persona empieza a discutir ideas a una persona que empieza a discutir personas. Y muchos cubanos libres, cubanos que aman la libertad y que defienden la libertad, veo que con esos ataques personales están haciendo lo mismo que le hacen a ellos. Y yo no creo que es apropiado defender causas dignas de maneras indignas. No soy partícipe de eso. Creo que las causas dignas se pueden defender dignamente, sin necesidad de recurrir a la manipulación y a las artimañas, a los insultos y a las tácticas y a las técnicas y a las estrategias que recurre aquella persona que tiene que recurrir a esas estrategias porque no puede recurrir al uso deliberado de la razón y de la verdad y de la historia. No puede apelar a esas fuentes, a esos métodos. Entonces necesita la intimidación, necesita la falta de respeto, los insultos. Y hay algo más aquí. ¿Cuál es la presencia de las clarias online, en línea? La presencia de las clarias, lógicamente, es propaganda, es regar una visión de Cuba que no es real, especialmente del Estado cubano, una visión que no está, la dictadura no existe, que eso es exageración, que eso es mentira, bla, 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 bla. Eso es propaganda. Eso es una de las misiones de las clarias. La otra es la reprensión, es reprimir en línea. Es contradecir, pero es ridiculizar al oponente con tácticas, faltarle respeto y todas esas cosas que se usan. Porque a veces uno quiere debatir una idea, pero uno no necesariamente desea, ni es el estilo de uno entrar en ataques personales, insultos y cosas que no vienen al caso, ¿no? Pero esta es una de las prácticas que usan las clarias para reprimir en línea, para
por lo menos tratar de avergonzar a aquellas personas que son susceptibles y que son avergonzables, o sea, en el sentido que responden a la vergüenza pública. Entonces usan esas tácticas para contradecir. Pero hay otra razón aquí, hay otra razón por la cual las clarias mantienen ese discurso tan radical de insultos, porque ellos necesitan normalizar y continuar con un lenguaje político extremo. Ellos no pueden apelar a la mesura, al consenso, al intercambio libre de ideas. No quiere que el cubano sea capaz de funcionar en ese nivel, en que podamos mantener un discurso político, cívico, respetuoso, inteligente, basado en hechos, basado en la razón. No un discurso cargado de odio, cargado de sarcasmo, o una diatriba cargada de ataques personales. Porque cuando esa violencia verbal se desata en el contexto de la política, eventualmente termina en la violencia política. La violencia política le sigue a la violencia verbal en el contexto de la política, casi siempre. No es garantizado, casi siempre es así. Entonces las clarias tratan de provocar esas pasiones más bajas del ser humano, porque no les interesa, no quieren que el cubano aprenda a estar en desacuerdo unos con otros. Entonces, cuando hay un pueblo que es incapaz de practicar lo que es la tolerancia, y esto no significa que uno tenga que renunciar a sus convicciones y a sus ideas políticas por tal de mantener una tolerancia y mantener una unidad. No, no existe. No significa eso. Uno puede seguir con la pasión defendiendo las ideas y defendiendo los criterios y las convicciones propias, pero con el límite de entender que no por eso hay que atacar personalmente a una persona y no hay tampoco que ponerle carteles de vendepatria, de agente de la CIA, de todas estas boberías que se les acusaban o se les acusan a las personas en Cuba que no están de acuerdo con las políticas del Estado. En Cuba cualquier persona que se manifiesta y que no está de acuerdo con una política del Estado es un vendepatria, es un agente de la CIA. Es una cosa ilógica, es una cosa de ignorante, que solamente un ignorante puede creer eso. Pero las clarias y el gobierno y la revolución necesitan ese tipo de lenguaje y ese tipo de discurso extremo realmente. ¿Para qué? Para que el cubano no pueda superarse, no pueda avanzar, no pueda crecer en sus aspiraciones políticas, en su cultura política, porque la tolerancia hace falta. Hace falta. Entonces, con un pueblo intolerante en temas políticos, un pueblo que se ataca, porque aquí en Miami y en cualquier otro lado, en línea, si uno nada más diverge un poquito de otras personas, enseguida lo tildan a uno también, lo tildan de comunista, de claria, de agente del Estado y todas esas boberías y todos esos ataques, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos operando a niveles de extremos, el extremismo político. Y el que gana aquí es la revolución, divide y vencerás. Pero cuando la gente se superan y la gente aprende y aprenden a discutir, a escucharse unos a otros, a dialogar, no necesariamente a entrar en compromiso, en inglés le llaman compromised, ¿no? En uno dejar negociar ciertos principios, no se trata de eso, pero se trata de realmente escucharse y atacar ideas, que es más importante que atacar a las personas. Pero si el pueblo no es capaz de vivir de esa manera y de funcionar de esa manera, con gente intolerante, no se puede hacer partidos políticos. Piense para que usted vea. Con gente que el que manda más es el que insulta más y el que ridiculiza más y el que saca más trapos sucios y el que difama más, no quiere decir que los hombres libres se comporten así. Pero sí quieren decir que el pueblo en Cuba, esa es la única manera que han aprendido a hacer política. Y entonces, con esa mentalidad, no se puede realmente hacer partidos políticos. La revolución lo sabe. Por eso necesita alimentar esas pasiones bajas constantemente. Con esa mentalidad no se puede hacer un congreso. No se puede tener un grupo de personas donde
de manera respetuosa, cívica, sin orgullos personales, sino que busquen el bien de la patria y el bien de todos, sean capaces de discutir temas candentes, con pasión, pero con respeto. Entonces, estaría Cuba en un segundo evento. El primer evento sería la caída del régimen. El segundo evento es nation building, construir esa nación sobre la base de la democracia. Que de la base de la democracia viene la libertad económica, una economía libre de mercado, viene también la libertad individual, los derechos individuales, de ahí viene todo. Pero yo realmente no veo que nosotros como pueblo tengamos esa escuela, tengamos esa tradición, obviamente no la tenemos, ni que tengamos esas tendencias. Pienso que parte de la presencia de las clarias en línea es mantener un discurso y una discusión, el odio, a flor de piel, alimentar ese odio, alimentarlo, echarle como gasolina a la candela, ¿no? Para que siga realmente ardiendo. Y yo pienso que nosotros como pueblo deberíamos también pensar en cómo ser más cívicos, ¿no? Cómo ser más cívicos. Porque un país que no tiene, o sea, el país nunca va a elevarse más alto que la calidad de los recursos humanos que tiene, que la calidad de sus ciudadanos. Ciudadanos que no han aprendido a vivir en democracia difícilmente puedan sostener una democracia en su propio país. Ahora es cierto, como he dicho, el cubano aprende esas cosas cuando llega a otras sociedades, pero we plug in, nosotros nos insertamos en contextos donde hay leyes y hay esquemas y hay moldes en los cuales nos mantienen y nos enseñan y nos reeducan políticamente. Pero en un vacuum, en un vacío del espacio en Cuba, donde hay personas que van a votar de la noche a la mañana, ¿cómo se puede armar realmente un sistema democrático sobre gente que nunca han vivido en democracia? Y digo esto porque se cree que es fácil vivir en democracia. No es fácil vivir en democracia. Es fácil vivir en democracia cuando tú tienes una mente democrática y cuando tú entiendes lo que es la democracia. Cuando tú tienes que armar una democracia y tú tienes que mantener la democracia, hay que mantenerla. En Estados Unidos se mantiene la democracia. La democracia tiene sus enemigos, siempre lo va a tener. Esas cosas no son fáciles, especialmente para un pueblo que está adaptado a vivir en totalitarismo y que es dado al caudillismo, por la sangre latina también y por otras cosas también, ¿no? Entonces, hay retos que tenemos y ahí es donde muchos dicen que realmente la salida para Cuba realmente lo mejor sería una anexión. Por el daño antropológico al pueblo, porque no hay recursos humanos realmente para construir una nación democrática con lo que tenemos, con las cosas que nos han sido dadas, ¿no? Entonces, esos son los retos que tenemos. Los países de Europa del Este, usted pudiera decir que vivieron, primero no vivieron el totalitarismo de 70 años, todos esos países de Europa del Este, como lo vivieron, como lo ha vivido Cuba. Ni ha sido tan intenso tampoco. La misma Polonia pudo mantener muchas de esas instituciones, la iglesia, su religión, la iglesia católica, etc. Y muchos de estos países vivían con cierta, sí tenían la KGB, tenían todas esas cosas, no me malinterprete, pero es que el nivel de penetración del totalitarismo que hay en Cuba es su género, es único. Esto se asemeja, lo que más cerca que hay al totalitarismo que hay en Cuba, a mi modo de ver, a mi opinión, no es la Unión Soviética, es Corea del Norte. Es un régimen ermitaño, un régimen que ha llevado. Los ciudadanos de Europa del Este no tuvieron que llegar a la miseria que está en Cuba hoy en día, que está el cubano. No han tenido que llegar a ese nivel. Antes de llegar ahí, ellos pudieron desencantarse de aquello y reconocer que todo aquello era una imposición y que era una falacia. Al cubano le ha costado mucho más trabajo, porque todavía hay personas que ignorantemente pues creen en la revolución, ¿no? Claro, cada vez son los menos y los menos y los menos, pero existen. Pero parece mentira para un pueblo que ha sufrido tanto, que todavía existen realmente personas así.
Entonces, es difícil realmente para Cuba. No lo veo realmente, no estoy tan optimista, estoy más optimista en el fin de la revolución que se pueda comenzar por nosotros mismos, o por el pueblo mismo se pueda comenzar una nación democrática y justa, con las cuales sueñan muchos cubanos, la inmensa mayoría de los cubanos. Así que ese es el gran reto. No es derrocar, sino es construir. Derrocar, tumbar, eso tiene su ciencia. Construir también tiene otra ciencia y siempre cuesta más trabajo. Es más fácil caerse que levantarse. Y levantar la nación cubana va a requerir mucho, pero mucho. Y como había dicho, el principal daño que se le ha hecho al cubano ha sido mentalmente, antropológicamente, socialmente, espiritualmente, convertirlo en una especie de hombre y de mujer que no sea capaz de sostener por sí mismo y de mantener una democracia. Y lo que yo anticipo que suceda es que cuando se empiecen en el futuro a construir bases democráticas, estas personas de izquierda y ese lastre que siempre va a quedar y se van a cambiar de nombre esos partidos y van a usar porque siempre lo van a hacer, la función de ellos es sabotear toda pequeña victoria que se haga en nombre de la democracia, de la verdad, de la libertad y de la justicia. La lucha no va a ser fácil. Nation building no va a ser fácil. Construir la nación no va a ser fácil. ¿Imposible? No. Pero va a ser duro. Yo me inclino mejor por una anexión.